Buenos días, profe. Bueno, vamos a ver la clase de hoy, son las leyes de Newton. Vamos a ver las leyes de Newton. Vamos a empezar con la parte teórica y luego vemos lo práctico. Bien, la próxima clase vamos a hacer un taller de eso mismo. Pero vamos a verlo tanto práctico como teórico. Pero vamos a empezar con lo teórico hoy. Bien, van a poner ahí leyes de Newton. Vamos a copiar las 3 leyes, pues. Y le voy a ir dando la fórmula. Bien, espérense, me metí a Doriani para dictar. Ajá. Dice, las leyes de Newton son 3 principios. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Coma. Basados en un sistema de referencia inerciales. Basados en un sistema de referencias inerciales. ¿Basados, profe? En un sistema de referencia inerciales. Bien. Profe, basados. Basados en sistemas de referencias inerciales. Inerciales. Es decir, fuerzas reales con velocidad constante. Es decir, fuerzas reales con velocidad constante. Bien. Bien. Pongan ahí. ¿Diga? Después de inerciales, es que se me tildió todo, no sé, se me recortó. Es decir, fuerzas reales con velocidad constante. Es decir, fuerzas reales con velocidad constante. Ya, profe, gracias. Bien. La que viene, ponen punto y aparte. Punto y aparte. Primera ley de Newton o principio de inercia. Primera ley de Newton o principio de inercia. Primera ley de Newton o principio de inercia. Dice lo siguiente. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se le aplica. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se le aplica
ninguna fuerza sobre él. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se le aplica ninguna fuerza sobre él. Coma. O si la resultante de las fuerzas que se le aplica es nula. O si la resultante de las fuerzas que se le aplica es nula. O si la resultante de las fuerzas que se le aplica es nula. Punto y seguido. ¿Ya? Punto y seguido. Pérez. Es decir, coma, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo. O en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. O en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. O en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Bien. Le voy a dar la fórmula. Un momento. Voy a compartir la pantalla. Espera. Van a copiar esta fórmula que está aquí. Esa fórmula dice lo que le acabo de dictar. ¿Qué es eso? Es decir, que cualquier sumatorio, cualquier objeto necesita que se le aplique una fuerza para entrar en movimiento. Si no recibe fuerza, el objeto va a estar en reposo. Es decir, que la sumatoria de su fuerza va a ser igual a cero. Y la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad entre la derivada del tiempo, que va a ser igual a cero. Bien. Y como dije cuando dicté, la única forma que esté en movimiento es que sufra un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, de manera recta. Bien. Ahí ya cuando la copia.
Bien. Voy a compartir la pantalla. Ajá. Entonces, van a poner algunos ejemplos de la primera ley de Newton. Ponen ahí ejemplos de la primera ley de Newton. Voy a dictarle dos ejemplos. El primer ejemplo es que todos los objetos caen en línea recta. Todos los objetos caen en línea recta a menos que el viento o la resistencia del aire. Todos los objetos caen en línea recta a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos cierta resistencia. Todos los objetos caen en línea recta a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos cierta resistencia que modifique su desplazamiento, coma. Todos los objetos caen en línea recta a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos cierta resistencia que modifique su desplazamiento, coma, como ocurre con las hojas de los árboles. Como ocurre con las hojas de los árboles. El segundo ejemplo, pon ahí dos. Profe, ejerce sobre ellos cierta resistencia que Ejerce sobre ellos cierta resistencia que modifique su desplazamiento, coma, como ocurre con las hojas de los árboles. Dos, el segundo ejemplo dice, una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá. Una tierra en reposo sobre la tierra no se moverá, sin que exista una fuerza inicial que le empuje. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá, sin que exista una fuerza inicial que la empuje. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá, sin que exista una fuerza inicial que la empuje. Punto y seguido. Y seguido. Y una vez que se desplace, coma, seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere. Una vez que se desplace, coma, seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere, hasta detenerla. Una vez que se desplace, coma, seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere, hasta detenerla. Bien. Ahora pone punto y aparte, segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, ley fundamental de la dinámica. Ley fundamental de la dinámica. Bien, ley fundamental de la dinámica. Dice, la fuerza neta que es aplicada
que es aplicada. La fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcionalmente a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Bien. La fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Bien, copie pues. Le voy a dar la fórmula. Te van a hacer el dibujo que sale ahí para que lo vean mejor. ¿Lo ves? Ahí está el dibujo y ahí está la fórmula. Hacen ambas. Creo que solamente el dibujo que no está poniendo ahí o lo de abajo también hay que escribirlo. Ajá. Lo que está abajo también lo copian aquí, ¿eh? Porque esa es la otra fórmula para sacar la aceleración ahí mismo. Que dice que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas entre la masa. Bien. Ese símbolo que está ahí, que parece una E, se llama sumatoria. Me avisa para dictarle los ejemplos cuando termine. Dice,
Cuando se empuja un objeto pesado, estando el objeto en reposo, cuando se empuja un objeto pesado, estando el objeto en reposo, bien, cuando se empuja un objeto pesado, estando en reposo, con la aceleración igual a cero, con la aceleración igual a cero, cuando se empuja un objeto pesado, estando en reposo, con la aceleración igual a cero, coma, podemos poner en movimiento el objeto, ejerciendo sobre él, podemos poner en movimiento el objeto, ejerciendo sobre él, una fuerza que venza a la inercia y que le imprima una aceleración determinada, ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprima una aceleración determinada. Ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprime una aceleración determinada. Punto y aparte, otro ejemplo. ¿Y qué, profe, que imprima? Una aceleración determinada. Bien. Otro ejemplo posible es un automóvil que acelera su marcha. Otro ejemplo posible es un automóvil que acelera su marcha. Otro ejemplo posible, un automóvil que acelera su marcha gracias a la fuerza que el motor le imprime. Otro ejemplo posible, un automóvil que acelera su marcha gracias a la fuerza que el motor le imprime. Bien. Bien. Es decir, que a mayor fuerza, mayor aceleración. Eso tiene que saberlo. A mayor fuerza, mayor aceleración. Un día aparte, tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Bien, la tercera ley de Newton se llama principio de reacción y acción. Principio de reacción. Principio de acción y reacción. Principio de acción y reacción. Bien. Dice lo siguiente. Dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. ¿Bien? Esa es la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Ok, vamos a copiar la fórmula. Fórmula sencilla.
Desde la fórmula, fuerza 1, 2 es igual a fuerza 2, 1. Es decir, que la fuerza que aplica la fuerza 1 sobre la fuerza 2 debe ser igual a la misma fuerza que aplica la fuerza 2 sobre la fuerza 1, nada más que en dirección opuesta. Bien. Eso es todo. Estamos viendo la fórmula y las leyes. La próxima clase lo vamos a aplicar en práctica. Bien, le voy a dar el otro ejemplo. Le voy a dar los ejemplos de la ley esta. El ejemplo es, cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado, la fuerza de acción aplicada sobre el objeto, hace que éste se desplace. Pero al mismo tiempo, genera una fuerza de reacción. En dirección opuesta, que percibimos como una resistencia del objeto. Hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibimos como una resistencia del objeto. Hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibimos como una resistencia del objeto. Bien. ¿Qué puede qué, profe? Hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibe como una resistencia del objeto. Esa resistencia que usted ve que se percibe cuando usted mueve algún objeto se llama fricción. Si usted empuja recto hacia el frente, la fricción va a venir en su contra para evitar que usted mueva ese objeto. Bien, eso lo vamos a ver en la práctica. Voy a presentarlo. Falta otra ley, pero no la voy a poner porque esa ley es de la gravitación y esa ley no la vamos a... Esa ley se ve en 11. Está en 10. Bien. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Pues la próxima clase va a haber un taller de esto. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner la práctica y la voy a resolver con usted y usted me la va a mandar hecha porque es un taller. Además que voy a poner que usted tiene que identificar qué ley se está aplicando en los ejemplos que yo le diga. Bien. La primera, la segunda, la tercera. Bien. Vamos a quedar ahí, pues falta un minuto.